En esta mañana es uno de los sábados que no me siento cómodo, por la sencilla razón de que el tema que vamos a abordar es el tema que yo no lo entiendo. Es el tema que yo no le puedo decir, así es. En primer lugar, porque la palabra de Dios no me lo dice. Y entonces es donde entra el terreno de la especulación humana. Es el capítulo más discutido posiblemente de toda la Biblia. Y es donde surgen luminares, donde surgen hombres y mujeres pareciera con una mente más esclarecida y dicen esto es así y esto es asá. Yo, hermanos, esta mañana les voy a decir lo que yo no sé. Y le voy a remontar esto a los años en que yo era estudiante. Y para eso tienen ustedes que remontarse algunas décadas atrás. Porque son 59 años que estoy predicando. Y esto era antes que yo era un incipiente predicador, estaba comenzando a estudiar. Y se anunció allí en el colegio una sociedad de jóvenes en que iba a participar el director del sanatorio, el doctor Westphal, un médico, pero que le gustaba más la teología que la medicina. Y el director del departamento de teología del colegio, el famoso profesor y doctor Livingstone. Quizás para ustedes es un nombre extraño, pero le voy a dar solamente un poquitito de background para que vean qué clase de individuo era el pastor Livingstone. Era un gringo, un americano, que estaba enseñando allá en Argentina. Un hombre que dominaba como 12 idiomas. Le hablaba el inglés, el francés, el alemán, el español, el griego, el hebreo, el latín. Le hablaba un montón de idiomas, se lo hablaba, pero a la perfección total, perfecta. Cuando la iglesia adventista comenzó a confeccionar el comentario bíblico adventista, cuando ya habían pasado por todas las revisiones, todas las comisiones, cuando ya estaba, por así decir, listo para meterlo a la imprenta, el director de esa comisión dijo, vamos a dar una oportunidad más. Y hablaron a todos los teólogos del mundo y le dijeron, está a disposición de ustedes la última revisión del comentario bíblico. Quien encuentre en el comentario bíblico cualquier error va a ser recompensado monetariamente. Si es una coma, tiene un valor. Si es un punto, está aquí. Si es un punto y coma, tanto. Si es una fecha, tenía ya mucho más valor. Si es un hecho histórico que está equivocado, si es un versículo que está equivocado, y ofrecieron aquello y abrieron las puertas. Y allí el doctor Livingstone se metió a investigar el comentario bíblico en la fase final antes de meter a la imprenta. Y este gringo se ganó un montón de miles de dólares. Cuando ya había pasado por todas las comisiones. Hermano, es un verdadero genio, una cabeza de monstruo en el aspecto de conocimiento. Y se anunció en aquella oportunidad que el doctor Livingstone se iba a enfrentar con el doctor Westphal sobre el tema los 144,000. Y allí, hermanos, apareció el doctor Livingstone con un montón de libros. Se hizo como 2 o 3 viajes, tenía una pila de libros de los dos lados. Y allí apareció el doctor Westphal con otro montón de libros. Comenzó la sociedad de jóvenes, terminó la sociedad de jóvenes, y después siempre había como casi una hora antes de ir al comedor los estudiantes. Terminó la sociedad de jóvenes, llegó la hora del comedor, comenzaron a tocar las campanas y ni un solo alumno se movía de los bancos. Y ya van como 2 horas. Y tocaban la campana y estaban desesperados en el comedor porque no iban los alumnos a comer. Todos ahí, hermanos, quedamos hasta qué sé yo qué hora para salir como habíamos entrado. Y en esta mañana, ¿quiénes son los 144,000?
Los testigos de Jehová, ellos dicen que los 144,000 son los únicos que van a ir al cielo. Todos los demás testigos de Jehová van a ser salvos, pero en la tierra nunca tendrán oportunidad de ir al cielo. Solamente 144,000. Cuando yo estaba en Banais, había una hermana, yo lo conté una vez aquí, casada con un testigo de Jehová. Y yo conversé con él muchas veces. Le tengo que confesar que me olvidé exactamente el número, pero él era uno de los 144,000. Era el 137,000, creo 500 y no sé cuántos. Y yo ahora, hermanos, esto hace ya algunos años. Yo no sé si ya se completaron los 144,000. Yo no sé quién es el que designa entre ellos quién es el elegido. Pero si este era uno de los 144,000 hermanos y va a estar en el cielo, yo no quisiera estar con él. Porque fue un tremendo sinvergüenza. Un hombre que estuvo en la cárcel varias veces y un hombre que finalmente abandonó a su señora con 5 hijos. Y la iglesia de Banais tuvo que hacerse cargo por mucho tiempo de ver la manera de solucionar el problema de esta. Ese era uno de los 144,000. Ahora, hermanos, tú puedes tener una idea y puedes salir con la idea que tú quieras. Pero vamos, hermanos, en esta mañana a hablar un poquitito antes de entrar acá. Terminamos el sábado pasado con el capítulo 6 de Apocalipsis, con ese tremendo terremoto, y la respuesta es: ¿quién podrá estar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya has pensado tú en tu propia experiencia después del sábado pasado? ¿Quién podrá estar firme? Esa pregunta que aparece en Apocalipsis la encontramos en Joel el capítulo 2 y el versículo 11. La encontramos en Nahum capítulo 1 versículo 6. Lo encontramos en Malaquías capítulo 3 versículo 2. Hermano, no es nuevo en el Apocalipsis. En cada acontecimiento final, proyectándose hacia el futuro, estos profetas de Dios ya plantearon este problema. ¿Quién podrá estar firme? Otro dice: ¿quién podrá sufrir? ¿Quién podrá aguantar esta experiencia tan difícil? Y aparece, vuelvo a repetir, hermanos, en la Biblia en varias oportunidades. Ahora, esa pregunta, ¿quién podrá estar firme?, del capítulo 6, va a encontrar su respuesta en el capítulo 7. Y el capítulo 7 de Apocalipsis es la respuesta clara a la pregunta del capítulo 6. Y allí habla, hermanos, en una manera bien clara, que es el aliento, es la esperanza, es el estímulo, es la seguridad que el pueblo de Dios va a tener en el tiempo del fin, que no van a ser afectados por las últimas 7 postreras plagas. Es la seguridad que el cielo va a dar. ¿Quién es el que va a sufrir? ¿Quién es el que va a poder aguantar? ¿Quién es el que va a poder estar firme? Aquí aparece ahora en el capítulo 7. Y en el capítulo 7 aparecen, en primer lugar, esos 144,000 que son sellados. Vamos, hermanos, en primer lugar a pasar un poquitito al sello de Dios. En el Apocalipsis 13 hay otro sello, y es el sello de la bestia. En Apocalipsis 7 está el sello de los salvados, de los redimidos. En Apocalipsis 13 está el sello de la bestia, la marca de aquellos que no aceptan al Señor Jehová como su Dios. Ahora, esas dos marcas o ese sello del capítulo 13 y el capítulo 7 es simultáneo, es al mismo tiempo. Mientras unos reciben el sello de Dios, otros están recibiendo el sello o la marca de la bestia. Ahora, ¿cómo es ese sello? Yo he escuchado, hermanos, a predicadores y a hombres que siempre están buscando cosas raras fuera de la Biblia para querer explicar la Biblia. Hermano, la Biblia no necesita del exterior para explicarse. Algunos ya una vez me vinieron que es un chip que le van a poner allí, que le van a injertar, que le van a poner aquí, que le van a poner allá, y que cuando pasa frente a una máquina, hermanos, tonteras de todo tipo. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 9, aparece allí un sellamiento.
Y un sellamiento que Dios le dice que deben ser sellados aquellos que van a ser protegidos del daño que va a venir. Y allí aparece, hermanos, con un tintero y una lapicera que le va a poner una marca con tinta. Ahora, hermanos, es una marca que va a poner Dios visible. Allí la va a poner ¿con qué? En Ezequiel aparece con tinta. Ahora será ¿con qué? No dice en la Biblia, ¿verdad? Pero sí aparece que va a poner allí una marca. Ese sello de Dios, hermanos, es el mismo nombre del Padre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Tanto el sello de Dios como el nombre de Dios, hermanos, es lo mismo. Es la representación del carácter puro de Cristo reflejado en sus hijos. No va a ser, hermanos, una marca que se va a poner una estampa allí como se pone a los animales, ¿verdad? Que queda marcado. ¿Por qué? Hermanos, el Señor Jehová en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Dios no necesita poner una marca para que luego saber y no equivocarse. Dios, hermanos, sabe quién es. Malaquías 3, versículo 16 al 18, dice, los que temen a Jehová son un especial tesoro para Dios. Y en aquel día, dice, vamos a notar la diferencia entre el que es justo y el que es malo, en que él tiene el sello de la bestia o el sello de Dios. Dios, hermanos, para él le resulta perfectamente claro. Ahora, ¿quiénes son los que van a ser sellados? Daniel capítulo 12, versículo 1, nos está diciendo, hermanos, los miembros de la iglesia de New Hall. Dice allí en Daniel 12, los adventistas del séptimo día. Dice allí, hermanos, los que son bautizados y son anotados en el registro de la iglesia. Hermanos, ahí está la clave. Y no es invento mío. Todos aquellos que se hallaren inscriptos, ¿y qué cosa? En el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que son anotados en el registro del libro de la vida? Sí, hermanos, es verdad, cuando yo acepto a Cristo, cuando tú aceptas a Cristo, entras dentro de la familia de Dios, pasas a formar parte del pueblo de Dios, y sí, tu nombre se escribe en el libro de la vida. Pero una vez que se inscribió, hermanos, no quiere decir qué cosa, que permanece para siempre, ya lo hemos hablado aquello. Se puede borrar el nombre. Cuando nuestra vida no está acondicionada a la voluntad de Dios, hermanos, sencillamente nos quita, nos borra de ella. Entonces, aquellos que se hayan escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice ahora, y voy a leer, hermanos, 3 citas del Espíritu de Profecía. El sello que se estampará sobre los fieles siervos de Dios es la pura marca de la verdad. Es la señal de que Dios lo aprueba como uno de sus hijos. Otra cita dice, el sello de testimonio de la semejanza a Cristo es el carácter de Cristo reflejado en la vida de sus hijos. Entonces no me está hablando aquí, hermano, de una marca visible, con tinta o con cera o con qué sé yo, cualquier otra cosa allá, de ninguna manera. Dice aquí, el sello de Dios es la garantía o la señal de su autoridad y se halla en el 4º mandamiento. Sí, ahí está la señal, hermano. En otras palabras, todos los fieles, obedientes a Dios, todos aquellos que reconocen el sábado como el sello de la divinidad, cuando lo aceptamos como nuestro Creador y nuestro Redentor, y observamos el sábado en recuerdo de Él, hermanos, ya estamos, ¿qué cosa? Estamos separados, estamos señalados para encontrarnos allí con Dios. Ahora, encontramos, hermanos, que 2 Timoteo 10:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo el sello de Dios. ¿Notamos, hermanos? Teniendo el sello de Dios, porque el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y ahora sabían ustedes que el Señor Jesús fue sellado? El Señor Jesús fue sellado. Me dice allí la Biblia en San Juan 6:27. Y me dice allí en una manera clara, hermano, que cuando el Señor Jesús
fue bautizado, dice, a este señaló el Padre. ¿Cómo lo señaló? ¿Le puso una marca a Jesús cuando salió del Jordán? No, a este señaló. Dios escogió, hermanos, y su Hijo de allí, hermanos, está, ¿qué cosa ahora? Está haciendo y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y está sellado por Dios, separado de Dios. Ahora, hermanos, es todo lo que yo puedo decirles. Si ustedes tienen otra idea, hermanos, queda con ustedes. Yo he recorrido todos los libros del Espíritu de Profecía. He tomado libros de 6 o 7 teólogos adventistas y he estudiado todo aquello, y ese es el resumen que yo saco. No es un sello visible, no va a ser un chip que le van a poner, le van a injertar ahí en la piel, allá a las personas para identificar. Hermanos, el Señor sabe quién es. Es verdad que en Éxodo capítulo 12, Dios pidió a su pueblo que pusiera una señal el día que iban a salir allí de Egipto, que mataran ese cordero y pusieran la señal, para que el ángel de Dios pasara por allí sin hacer daño donde estaba la señal de Dios. Esa fue una señal visible. Ahora, hermano, vuelvo a repetir, el observar el sábado de Dios, el ser fiel a Dios, el procurar reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, hermanos, ese es el sello de Dios. Y Dios conoce los suyos. Y Dios, hermano, no necesita que estén sellados para protegerlo de las plagas. El hermano lo va a proteger porque sabe quiénes son los suyos y no va a permitir que ninguno haga ningún daño. Ahora llegamos, hermanos, a los 144,000. Y dice que son 12,000 de cada tribu. Entonces, hermanos, llegamos a un problema. Quiere decir que van a ser 144,000 judíos, porque son de las tribus de Israel. Entonces nosotros estamos finiquitados, estamos fuera del asunto, porque van a ser 144,000 judíos, porque son de las tribus. Ahora la pregunta es muy clara: ¿dónde están las 12 tribus de Israel? ¿Dónde existen? ¿Dónde están? Los babilonios eran especialistas, eran tremendos políticos, y políticos muy sabios, muy astutos. ¿Qué hizo Babilonia cuando invadió a Jerusalén? Se llevó a los mejores jóvenes inteligentes, sin duda alguna estaban en la universidad, estaban en algún colegio o siguiendo un curso especial. Se lleva a Daniel, se lleva a otro compañero, ¿para qué? Para prepararlos como gobernantes. ¿Para qué? Para luego mandarlos de vuelta a su propia tierra para que ellos gobernaran. No ponían, hermanos, babilonios, porque sabían que los judíos le iban a hacer la vida imposible. Así que ellos procuraban poner de la misma raza, de la misma gente. Pero ¿qué hizo con todo el resto que quedó en Jerusalén, en Israel? Si vamos a la historia, Babilonia los agarró, hermanos, y los dispersó por todo su imperio. Los mandó un grupo para acá, el otro por allá, el otro por allá, por allá. ¿Y qué cosa? Y trajo babilonios y trajo vencidos de otros lugares y llenó esa tierra para evitar que se volviera a reunir y a levantarse en una sublevación. Astutos, inteligentes. Por lo tanto, todo el pueblo judío, después de la invasión de Babilonia, fue dispersado en todos los confines de la tierra. No quedaron allí, hermanos, amontonados. Cuando vuelven del cautiverio, no se hizo absolutamente nada para querer preservar o querer conservar o separar los grupitos que habían quedado de las diferentes tribus. Sencillamente vinieron, se casaron entre ellos, se mezclaron entre ellos, se casaron con gente que no eran israelitas, y hermanos, y sencillamente las tribus de Israel no existen, punto. Ahora, ¿es que Dios va a escoger 144,000 judíos de las 12 tribus? ¿Y va a dejar a los otros afuera? ¿Dónde están esas tribus? Es lógico, hermanos, tomar tribus que eran pequeñitas como Benjamín y otras tribus enormes que tienen, hermanos, 10, 20 veces más habitantes que el otro, y va a recoger, hermanos, solamente 12,000, y cuando llegue a 12,000 de una, ahí paró y ya no más, no hay más salvación para ellos. Hermanos, es un tremendo problema. Y el problema más grande
Se los voy a presentar, hermanos, ahora. Y si ustedes le encuentran solución, pues bienaventurados sean. Yo no se la hallo. Vamos a Números capítulo 1 del versículo 5 al 15. Vamos a Deuteronomio 27, 12 y 13. Vamos a Génesis 35, 22 al 26. Vamos a Génesis 49, del 3 al 28. Vamos a Primera de Crónicas 2, 1 y 2. Vamos a Ezequiel 48. Vamos a Apocalipsis 7. Y encontramos las 12 tribus y un tremendo problema. ¿Por qué? Porque no están las 12 tribus iguales. Las tribus, por ejemplo, en Apocalipsis, encontramos allí, hermanos, ¿qué cosa? Que no aparece Dan. Encontramos en Apocalipsis 7 que faltan algunos de los otros hijos de Dios. ¿Por qué? La mayoría de las enumeraciones bíblicas de las 12 tribus comienzan con Rubén, que era el mayor. Apocalipsis no comienza con el mayor. Apocalipsis deja afuera a algunos que están en otros lugares. Y entonces, hermanos, ¿cuál va a ser la norma de Dios? Bíblicamente yo tengo un tremendo problema. Yo no puedo decir, hermanos, cuáles son las 12 tribus que van a ser selladas. Apocalipsis me dice esto, pero todo el resto de la Biblia me está diciendo algo que varía. En unos aparece José, en otros aparece Manasés, en otros aparece Efraín, en uno no aparece Leví, en el otro aparece Leví, en el otro no aparece Dan, en el otro aparece acá. Entonces, hermanos, para mí es una tremenda confusión. Entonces, para ordenar mi cabeza, yo tengo que ponerme en una posición, y la posición mía es que esas 12 tribus, hermanos, es algo simbólico. ¿Por qué? Les voy a dar, hermanos, algunas de las claves. Romanos 4:12, Abraham es el padre ¿de quién? De todos los creyentes. En Romanos hemos estudiado, hermanos, ahora en las lecciones de la escuela sabática, no es judío, ¿qué cosa? O no es israelita el de Israel. No es israelita el de la circuncisión. ¿Es israelita quién, hermanos? El que acepta a Dios. No es israelita el descendiente de Abraham. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29, dice, todos son hijos de Dios por la fe. Gálatas 6, 16, la iglesia es el Israel de Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, Israel cambia de las 12 tribus a ser la iglesia de Dios. Cuando Santiago escribe capítulo 1, versículo 1, dice, escribo a todas las tribus que están en la dispersión. ¿A quién escribió Santiago? Él está diciendo las 12 tribus. ¿A quién? A todos los creyentes, judíos, no judíos, gentiles, a todos los convertidos, y no importa dónde están, hermanos. Y podríamos seguir anunciando más aquello allí, hermanos. Ahora, otra pregunta seria. ¿San Juan vio a los 144,000? ¿Sí o no? Parece que no leyeron ustedes Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 no me dice que los vio. Dice yo oí que eran 144,000. Y ahora, hermanos, encontramos interesante. Vuelvo a repetir, hermanos, este es el estudio de 59 años de pastor, más todas las controversias que yo he tenido en concilios, hermanos, en 20 concilios, por así decir, los pastores agarrándose, teólogos que por aquí, que por ahí tiran y aflojan que es este y que es el otro. Hermanos, el apóstol San Juan vio después de haber oído. Y él oyó una cosa y cuando ve otra cosa. ¿Quieren ustedes la prueba? Vayan allí a Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 12 y 13. Él primeramente oye y después ve. Apocalipsis 5, 5. Oye y en el versículo 6 recién ve. Ahora aquí oye que son 144,000. Y cuando ve, dice ve una gran multitud. Claro, 144,000 es un número grande, ¿verdad? Es una gran multitud. Él oyó un número y cuando se da vuelta mira
y ahora está mirando una gran multitud. No dice que vio 144,000. Oyó un número y ahora ve. En las otras dos visiones de él era típico de San Juan. Oye y ve. Cuando oye, ¿quién va a poder abrir el libro? No sabe, pero él oye y mira y ve un cordero como inmolado. ¿Era un cordero inmolado? ¿Estaba un cordero muerto ahí? ¿Ese cordero muerto era el que iba, hermanos, a abrir el libro? No, es simbólico. Ese cordero muerto era símbolo ¿de quién? De Cristo. Ahora yo encuentro un tremendo problema. Si yo quiero tomar esto en forma literal, hermanos, tengo un mundo de problemas. Cuando lo tomo en números, en forma simbólica, hermanos, prácticamente desaparecen casi todos los problemas de allí. Dice que ellos están vestidos de ropa blanca y la ropa blanca la hacen emblanquecido en la sangre del cordero. Ahora, hermanos, es absurdo, tremendamente absurdo, pensar que literalmente una ropa blanca se ha lavado en sangre. Eso es lo que me está diciendo la Biblia. Si yo quiero ser literal, hermano, tengo que aceptar aquello. Tengo que aceptar que las ropas blancas fueron emblanquecidas en la sangre del cordero. Y hermanos, una ropa blanca no se emblanquece en la sangre. Por lo tanto, aquello, ¿qué cosa es? Un símbolo. ¿Símbolo de qué cosa? Yo acepto al Señor Jesús y por el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿yo qué cosa? Puedo llegar a ser salvo. Pero no me está significando que yo voy a lavar mi ropa blanca en sangre. Le voy a poner cloro o alguna otra cosa así, ¿verdad? La señora sabe mejor de aquello, cómo emblanquecer. ¿Me estoy explicando, hermanos? Yo he pasado la semana, hermano, con mi cabeza que me salía humo de un rato. Alguien fue, y uno de ustedes que está presente aquí puede atestiguarlo, llegó a mi casa y entró a mi casa y vio, hermanos, allí la mesa en el comedor con un montón de libros. Yo tenía como 7, 8 libros abiertos ahí. Diccionario, comentario, el libro de Maxwell, el libro de La Rondelle, el libro de este y el libro del otro. Y hermanos, y sacando de aquí, sacando de allá y mirando y leyendo. Hermanos, me pasé casi toda la semana. ¿Para qué? Para decirle lo que le estoy diciendo. Pues yo no puedo decir, hermanos, enfática. No encontré en ninguno, y ustedes no lo van a encontrar en ninguno de todos los comentarios que puedan encontrar ustedes, algo que ahora sí es netamente el sello de Cabrera. El 12 es un símbolo, es un número significativo. Y encontramos, hermanos, que Dios elige a 12 tribus. ¿Por qué? Porque 12 es el número de algo completo, de algo total. Cuando Jesús elige a los discípulos, ¿por qué eligió a 12? ¿Por qué no eligió 14? ¿Por qué no eligió a 10? Porque dentro del concepto judío, 12 es algo completo, algo total, algo perfecto. Y noten ustedes, y ahora viene, hermanos, lo que yo le agrego. Y si alguno, hermano, me escucha y hace un comentario, le puede agregar esto si quiere. Cuando Judas se suicida, ¿quedan cuánto? Quedan 11. ¿Qué problema hay que eran 11? Se mató uno, bueno, quedó 11. Sin embargo, los discípulos se reúnen, ¿para qué? Para elegir el número 12. Y no saben cómo hacerlo primeramente, y entonces eligen a 2, a Barsabá y a Matías. Y ahora tienen 2, y bueno, pero necesitamos uno, porque es para completar los 12. Y allí entonces se echa suerte, y entonces cae finalmente sobre Matías. Léanlo ustedes en Hechos capítulo 2. ¿Y por qué agregaron uno? Porque dentro del concepto judío, 12 es el grupo, es el símbolo de algo completo, de algo total. Y los discípulos no se sentían cómodos con 11, y ellos eligen ahora uno. Jesús eligió a 12, falló uno, y ellos eligen para completar el número de 12. Hermanos, esa fue una conclusión después de tanto, digamos, divagar por todos los libros. Allí en Hechos 12 está. Y ahora eligen a uno y ahora estamos bien, ahora estamos completos. 11, no. ¿Qué papel iba a desempeñar el número 12? No sé. Pero era, hermanos, ¿qué cosa? Dentro del concepto judío tenían que ser 12 para estar algo completo. Y entonces aquí Dios, hermanos, ¿qué cosa? Menciona aquí
12 tribus y elige ahora 12.000 de cada tribu, le agrega 1.000 a los 12 y se multiplica los 12.000 por 12 y sale los 144.000. Y encontramos allí, hermanos, cuando el Señor, ya lo estudiamos nosotros en el capítulo anterior, cuando dice, ¿hasta cuándo? Hasta que sean completados el número de los que van a ser salvos. ¿Notamos, hermano? Hasta que sea, ¿qué cosa? Completado, hasta que estén completo el número que va a ser salvo. Y es así, hermano, yo se lo he dicho y encontré una cita a la hermana Juay que me ayudó mucho y ahora sí lo puedo afirmar. Algo que ustedes no lo han escuchado de boca de ningún predicador, pero sí lo escuchan de este viejito. Hermanos, ¿cuándo va a venir el Señor Jesús? Cuando el último salvado haya completado el número que el Señor tiene, ¿para qué? Para llenar la tierra, porque el Señor dice que hizo la tierra, ¿qué? Para ser llenada, para ser habitada. Y cuando agarró a Adán y Eva le dijo, fructifique, multiplique y hinchen la tierra. Si Adán y Eva no hubieran pecado, hermanos, ya hace rato, hace años, que ya, hermanos, hubiera parado la producción de hijos. Dios hubiera, hermanos, sencillamente cerrado todas las matrices y hubiera terminado todo. ¿Por qué? Porque hubiera completado el número que Él en su plan tiene. Yo no lo sé, ni nadie lo sabe. Pero, hermanos, no va a estar en la tierra nueva los hijos de Dios amontonados, apiñados, allí, hermanos, molestándose el uno al otro, como están en la favela o como están en esas villas miserias, hermanos, todos ahí. Fuimos a Tijuana esta semana, hermanos, y estuvimos recorriendo todos los barrios porque fuimos con el pastor Osorio para ver para Navidad, a ver qué barrio van a escoger para llevar los juguetes y todo lo demás. Hermanos, qué tremendo cómo vive esa gente en ese barrio. Tremendo, hermano. Metimos en unas calles, hermano, de piedras y de pozos y de cosas. Pobre carro, yo me agaché y me encogí así porque pensaba que se iba a hacer pedazo, hermano. Y ahí, hermano, la gente amontonada, viviendo en una manera, hermanos, tremenda. No hay servicio sanitario, no hay agua corriente. La corriente se la roban al gobierno, ahí cuelgan los cables, hermano. Pero tremendo. Ahora, ¿será que Dios, hermano, va a tener la tierra llena para estar viviendo de esa manera? No, dice que vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener nuestra tierra, vamos a cultivar, vamos a tener nuestro ranchito, ¿verdad? Vamos a tener un pedazo de tierra amplio. ¿Cuántos? Dios sabe, hermano, cuántos son los que van a poblar la tierra. Pero dice que la hizo para que fuera, ¿qué cosa? Habitada. Y ahora aquí dice, hermano, ¿qué cosa? Hasta que se complete el número, ¿de quién? De los salvados. ¿Cuántos van a ser? Yo no sé, hermano. Pero cuando Dios, dentro de su plan, cuando llegue al número que Él tiene establecido, Él hizo la tierra, Él sabe el tamaño que tiene, Él sabe cuántos pedazos, cuántos metros cuadrados, cuántas yardas o cuántos pies le va a dar a cada uno para que viva. Él lo sabe. Y cuando llegue ese, hermano, se paró, se acabó el asunto. Ahora, una cosa sí es real. Esos 144.000 son el grupo que va a vivir en el tiempo del fin, antes que vengan las 7 postreras plagas. Y van a ser seleccionados por Dios, o van a ser protegidos por Dios, para que las plagas no le hagan daño, como no le hizo daño las plagas a los hijos de Israel en Egipto. No son que ya vivieron, no, hermanos. Es la última generación. Por eso dice, ¿quién podrá estar firme? ¿Cuándo qué? Cuando vengan, hermanos, los castigos de Dios sobre la tierra. Y los cristianos, los hijos de Dios que estén vivos allí en la tierra, hermanos, y soporten, no van a ser afectados, las plagas no le van a tocar. Porque Dios, ¿qué cosa los va a proteger? Y para dar esa seguridad de protección, dice que van a ser sellados. No van a ser marcados, hermanos, como un animalito allí. Dios sabe, hermanos, quiénes son, van a ser los sellados. Y sí, vamos a estar, ¿qué cosa? Vamos a estar protegidos por Dios. Y son, hermanos, vuelvo a repetir, los redimidos. Ahora, yo le voy a leer, hermanos, por aquí lo tengo, 2 o 3 citas. Si a alguno le interesa, son 144.000 un grupo especial y es la gran multitud otro grupo diferente. El comentario bíblico adventista, hermanos, los deja en la penumbra. Dice, unos creen esto y los otros creen lo otro.
Y entonces tú como adventista, y agarra el comentario bíblico, que es lo máximo de toda la teología adventista, y te quedas tan perdido como cuando entraste esta mañana aquí. Sales no sabiendo nada. Pero sí, hermanos, yo les voy a dar la cita. Si a ustedes les interesa, investiguen como yo lo investigué, pero yo les voy a dar a ustedes ya masticado, se los voy a dar allí. Hechos de los Apóstoles, 481 la página. Esto en español. Yo fui, hermanos, al original, al inglés también. Hechos de los Apóstoles, Apóstol 602, el mismo caso, pero diferente página. Vayan al Conflicto de los Siglos en español, página 707, o vayan ahora a la Gran Controversia, que es el Conflicto de los Siglos en inglés, la página 649. Vayan al Ministerio de Curación, página 406, y lean, hermanos, allí, y ustedes van a ver cómo la hermana White describe a los 144,000 y describe a la gran multitud exactamente igual. En un libro habla de los 144,000 que están delante del trono de Dios y esto aquí. En el otro libro habla de la gran multitud exactamente igualito. Entonces, hermanos, yo saco la conclusión, ya ahora es personal, y ustedes crean lo que... Vuelvo a decir, yo me siento incómodo porque no puedo decirle la palabra de Dios dice así. Esos 144,000, hermanos, son parte de la gran multitud. No es un grupo separado. Yo no creo, hermanos, que Dios ahora en el tiempo del fin, por bonitos que somos, ¿verdad?, nos va a elegir a nosotros y va a agarrar un grupito especial y todos los demás que sufrieron más que nosotros y pasaron peor que nosotros, hermanos, en otro lado va a haber unos privilegiados y otros, va a haber dos categorías, si quieren así decirlo, en el cielo. Los 144 en una categoría y los demás otra categoría. Estamos aquí medio como los testigos de Jehová, queriendo medio acomodar. Hermanos, yo creo que, ¿qué cosa? El Señor Jesús vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Judíos. Vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Se perdió el judío, se perdió el mexicano, se perdió el argentino, se perdió el americano. Nos perdimos todos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué cosa? Todos los salvados formarán parte ¿de qué? De los redimidos. Y es solamente aquí, hermanos, donde encontramos ese pequeño problemita. Todo el resto de la Biblia, hermanos, la salvación es ¿para quién? No hay en ningún otro lugar, hermanos, algo como que hay un grupito especial allí, escogido, con privilegios que los otros no tienen. No, hermano. San Juan oye 144. Ve una gran multitud. Punto. Y allí, hermanos, está el problema de muchos. Y ahora yo les voy a decir lo que dice el Espíritu de Profecía. Y a pesar de eso, nosotros seguimos siendo tercos. Y yo sé que esta mañana de aquí alguno va a salir, no, para mí es esto acá y para mí es acá, y va a salir y va a quedar tosudo y va a querer sacar, hermano. Lean aquí, escuchen bien, hermanos. No es la voluntad de Dios. Así comienza la cita. No es la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuidado, Pastor Cabrera. Cuidado, Pastor Jiménez, cuidado, Pastor Javier, y cuidado, miembros de la Iglesia de Dios. Cuidado. No es la voluntad de Dios que se entablen discusiones por cuestiones que no les ayudarán espiritualmente. Me ayuda a mí, hermanos, discutir si los 144,000 son la gran multitud, si los 144,000 son 12,000 de cada tribu. ¿Me ayuda espiritualmente? ¿Le ayuda a tú espiritualmente? En absoluto. No tiene nada que ver con la vida espiritual. Es el querer saber lo que no se sabe. Es querer saber lo que no está revelado. Es querer saber, bueno, que yo sé más que otro. Y es especular la palabra de Dios. No es la voluntad de Dios que entremos en discusiones de cosas que no nos van a ayudar espiritualmente. Y ahora menciona, tales como, ¿qué cosa? ¿Quiénes han de componer los 144,000? Lo está diciendo de una manera clara. Pastor Cabrera, déjate de discutir quiénes son los 144,000, no te metas ahí. Y yo no me estoy metiendo, le estoy, hermano, metiendo en el problema todo para que vean y nos ubiquemos, hermanos, en el lugar que corresponde. Porque van a encontrar pastores muy dogmáticos, esto, aquí y esto, acá.
Hermanos, son pastores que se están tomando atribuciones que no les corresponden. Son pastores que quieren decir que saben más que otros. Pero pobres ignorantes, hermanos. Aquí, hermanos, el silencio es sabiduría. Lo que no está revelado por Dios, hermanos, no soy para que yo lo esté allí especulando. Dice, tales como quienes han de componer los 144,000. Esto lo sabrán sin duda dentro de poco tiempo aquellos que sean elegidos por Dios. Ah, qué bonito, hermano. Los que sean elegidos por Dios van a saber qué cosa, hermano. Los que, si soy salvo o no soy salvo. No si voy a formar parte de los 144,000. No me corresponde ahora, hermanos, a mí especular por algo que ni la Biblia, ni el Espíritu de profecía me lo está señalando, me está advirtiendo. No te metas a discutir esto. No te metas en esto, ¿por qué? Porque no está revelado. Las cosas reveladas son para nosotros, las secretas son para Dios. Y ahora vuelvo a repetir, hermanos, si hay un tema que a lo largo de todo mi ministerio yo lo he visto en montones de seminarios que hemos tenido, discusiones, hermanos, en cuanto a esto, hermanos, es este el tema más caliente. A pesar de que el Espíritu de profecía está diciendo, no se metan, pero parece que nosotros queremos, alguno quiere saber más que otro y quiere imponer una enseñanza, una doctrina que no está revelada, hermanos. Ahora, personalmente, puedo estar equivocado. Yo, hermanos, creo que los redimidos son una gran multitud, lo dice la Biblia. ¿De quiénes? De toda tribu, lengua y pueblo. Cuando el Señor Jesús mandó a predicar el Evangelio, le mandó a predicar a los judíos solamente. ¿Vayan qué cosa? ¿Predicarlo que dónde? Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Vayan allá. Y el que cree en el Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Será salvo. Sea blanco, sea negro, sea de qué tribu. Yo no sé, hermano. Pregúntenle a los judíos de qué tribu son ellos ahora, ni saben. No existen las 12 tribus. Fueron dispersas, fueron sencillamente, hermanos, se perdieron en el montón. Son judíos, pero ¿de dónde son, hermano? Algunos quizás podrán trazarlo por allí, pero la mayoría de los judíos, hermanos, no saben de qué tribu. Y será, hermanos, que Dios va a agarrar a los judíos y a los judíos los va a tener allá en el cielo como un grupo especial, y nosotros, pobrecitos que no somos judíos, vamos a tener que dar en segunda clase allí. No creo, hermano. ¿Y van a ser los sellados cuándo? En el tiempo del fin. Estos son los que pasaron por grande tribulación. Las últimas plagas. Y antes de las últimas plagas son ¿qué cosa? Son sellados. Son separados. Son seleccionados por Dios. Y va a decir ahora qué cosa, tú eres mío. Y allí, hermanos, termina el tiempo de gracia. Comienza el tiempo de prueba. Y cuando termine el tiempo de gracia, el que es justo, sigue siendo justo. Ya ha sido separado por Dios. Dios lo tiene y lo va a cuidar y lo va a guardar de todo lo que venga. No va a cambiar allí. El injusto seguirá siendo injusto. ¿Por qué? Ya no hay más intermediario en el cielo. No hay más intercesor. Ya no hay más perdón de los pecados. Ya se terminó. Se acabó el tiempo de oportunidad. ¿Ahora qué cosa? Es el tiempo de prueba. Prueba para los hijos de Dios y angustia para ¿quién? Los que han recibido la marca de la bestia. Cuando lleguemos al capítulo 12 vamos a hablar un poquito más del sello de Dios. Y cuando lleguemos al capítulo 13 vamos a hablar un poquito más específicamente de la marca de la bestia. Pero ahora, hermanos, estamos hablando del capítulo 7, donde el tema central son los 144,000. Yo oí, no los vi. Yo vi una gran multitud. 144,000 es una gran multitud. Pero eran, hermanos, ¿reales los 144,000? Vuelvo a repetir. Allí, hermanos, luego aclara más. Y el Apocalipsis, hermanos, a veces menciona una cosa y luego qué cosa, la va agrandando y la va proyectando en su marco completo. Ve allí un grupo más pequeño y luego qué cosa, lo va viendo ahora en su amplitud, una gran multitud de todas las tribus, lenguas y pueblos que serán los redimidos. Y sobre todo, hermanos, lo más importante es
¿Seré yo uno de los sellados, de los escogidos por Dios? El tiempo de las pruebas se aproxima. ¿Cuándo va a llegar? Yo no lo sé. Y aquel que se atreve a decir cuándo va a llegar, hermanos, es un atrevido que está queriendo ponerse arriba de Dios. Está queriendo saber lo que no está revelado. Porque nadie, hermano, lo sabe. ¿Ok? Pero sí que va a venir, va a venir. Que estamos acercándonos, cada día nos acercamos un día más. Cada día estamos más cerca. Y hermanos, y el tiempo de prueba termina el día que yo muera. No importa que sea de aquí a 10 o 20 o 50 años. Así que, hermanos, no estemos proyectando nosotros hacia históricamente o la realidad del tiempo. Estemos, hermanos, dentro de qué cosa? De la limitación de la vida humana. ¿Cuánto tiempo más voy a vivir yo? Esta semana me llamó la hermana Mendoza, que ustedes la conocen, Rosario. Y el hermano mayor de ella. Un hombre, yo voy a decir joven comparado conmigo, de 60 años de edad. Se fue al baño, se fue a la ducha. Y se metió a la ducha, se estaba duchando. Y la hija estaba afuera y veía que no salía el papá de adentro. Y oía que la regadera, como dicen aquí, o la ducha, seguía corriendo, seguía echando agua. Golpeó la puerta y no salía nadie. Finalmente abrió la puerta. Y allí estaba muerto en la bañera, bañándose. No estaba enfermo, no estaba grave, no estaba en ningún tratamiento. Se fue a bañar y se acabó. En Glendale, un amigo mío, entró al baño y se centró en el inodoro. Y no salía, y la señora espera y espera y espera y no salía. Iba a ver ya en el inodoro, quedó muerto ahí mismo, sentadito, ahí estaba, muerto. No era un hombre viejo, un hombre mucho más joven que yo. Hermanos, para ellos terminó, ¿qué cosa? El tiempo de prueba. Para ellos, ¿qué cosa, hermanos? O fueron sellados por el sello de Dios, o fueron sellados por la marca de la bestia. Uno de los dos lo recibieron. Y el sello de Dios, hermanos, es la aceptación de la voluntad de Dios en mi vida. Es el estar dispuesto, Señor, ¿qué quieres que haga? No lo que yo quiero, sino ¿qué cosa? Lo que tú quieras. El Señor Jesús en el Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero algo y te estoy pidiendo algo, pero no es que, ¿qué cosa? Te lo estoy pidiendo, si es posible dámelo, y si no, ¿qué cosa? Voy a aceptar lo otro. Pero a veces nosotros no, a veces queremos, ¿qué cosa? Nos empecinamos en una cosa que es contraria a la voluntad de Dios. Sello de Dios, aceptar la voluntad de Dios plenamente en mi vida. Y al hacer cualquier cosa, decir, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Estamos, hermanos? Y el que no recibe el sello de Dios o la aprobación de Dios, va a recibir, hermanos, ¿qué cosa? La aprobación de la bestia. No hay, hermanos, punto intermedio. No hay neutrales. O somos o no somos. O juntamos o desparramos. O somos luz o somos tiniebla. O somos corderitos o somos chivitos. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. Y aquí estamos entrando, hermanos, en la etapa final. Y el Señor nos está llamando. El Señor nos está invitando. El Señor todavía tiene la puerta abierta para aceptar la invitación de Él. ¿Quiere ser uno de los redimidos? ¿Quiere ser uno de los salvos? Todos los salvados van a tener, ¿qué cosa? Ropas blancas. Y todos los salvados, esas ropas blancas han sido lavadas en la sangre del Cordero. Simbólicamente, voy a repetir, hermano. ¿Voy a formar parte yo de esa gran multitud? Yo quiero hacerlo. ¿Quieres tú? La invitación del cielo te la está haciendo hoy. Órale a Dios y pídele a Dios. De aquí en adelante voy a hacer tu voluntad, no la mía. Voy a hacer no lo que yo quiero, sino lo que tú me pidas. Y no entremos, hermano, vuelvo a repetir, a discutir cosas que no me ayudan espiritualmente.
Pero, vuelvo a repetir, los adventistas y los demás, pues nos gusta querer discutir lo que no tiene solución. Pero aquí está, hermanos, en pocas palabras, lo que ya llevo mucho tiempo y muchos libros de consulta y todo para decir allí. Si van al comentario bíblico, le voy a repetir, el comentario bíblico les da 3 opciones. Pueden ser esto, puede ser esto, puede ser lo otro, y la mayoría de los adventistas creemos esto, pero otros adventistas creen lo otro y los otros creen lo otro. Hermanos, la hermana Joy es sabia. Procuremos, ¿qué cosa? Ser parte de los redimidos de Dios. Aceptemos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Que esa sangre del Cordero nos limpie de nuestros pecados y que pasamos a formar parte de los redimidos de todas las edades, en mi sincero deseo y oración esta mañana. Que Dios nos bendiga.